Bien, la clase pasada estábamos viendo el tema de variables aleatorias, empezamos a conocer un poco cómo es la definición, en qué se basa, cómo es el proceso para deducir o crear variables aleatorias, ¿ok? Las diferentes formas en que podemos clasificarlas, ¿ok? Los experimentos aleatorios a los cuales están asociados las variables y a partir de los cuales nosotros podemos obtener las probabilidades asociadas a este tipo de herramientas, pues por decirlo de algún modo, porque eso es, finalmente una variable aleatoria es como una herramienta para nosotros poder analizar fenómenos, ¿ok? Fenómenos probabilísticos. Víctor Castillo, profe, que si puedes aceptar a una compañera en la conferencia, claro, cómo no. Sí, avíseme porque no sé, parecía que yo había dejado, vuelvo y repito, yo siempre dejo esto libre, pero por alguna razón, no sé por qué es que queda esto como bloqueado. Fíjate, aquí estoy, no, bueno, ustedes están viendo aquí mi pantalla, fíjense que la sala de espera está deshabilitada y tampoco está bloqueada. Por alguna razón Oriana no logra ingresar. O sea, esto está perfecto para que cualquiera con el enlace, con el ID y la contraseña ingrese directamente. Es bien raro, de verdad. No entiendo este comportamiento de la plataforma. No está bloqueado, la sala de espera está deshabilitada. Eso significa que la persona puede caer directamente a la reunión. Bueno, en fin, ni modo. Cosas del ancho de banda de aquí donde estoy conectado. No puede ser eso. Bien, bueno, continuamos. Bueno, la clase pasada estábamos viendo este ejercicio. Yo creo que lo llegamos inclusive a analizar, pero creo que, si mal no recuerdo, como que fue ya uno de los últimos y ya estábamos por terminar la sesión. Vamos a volver a revisarlo, pues, con más detalle, ¿ok? Con más calma. Bueno, fíjense que en este ejercicio, ¿verdad? Vuelvo a leer de qué se trata. Considere un grupo de 5 donadores de sangre potenciales, de los cuales solo 2 tienen sangre tipo O positivo. Fíjense, de 5, 2. Se determinarán en orden aleatorio el tipo de sangre con 5 muestras. ¿Esto qué significa? En pocas palabras, esto es un experimento aleatorio donde tenemos en una cajita 5 peloticas, y de las 5 peloticas, 2 están marcadas con la letra O positivo o con los caracteres O positivo y se hace el muestreo. Racata, saco una primera pelotica o saco un primer paciente. ¿Es O positivo, verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Ok? Y así sucesivamente hasta que, fíjense cómo dice aquí el experimento, cada uno hasta que se identifique un individuo O positivo. Entonces, el experimento en qué consiste en ir extrayendo de esa cajita, ok, haciendo como que utilizando nuevamente el modelo de la cajita con las peloticas marcadas. Bueno, si yo tengo una cajita con unas peloticas marcadas, yo voy a ir sacando hasta que consiga al primero que tenga la marca que a mí me interesa. Eso es lo mismo eso es a lo que estamos aquí refiriéndonos en este enunciado. En este enunciado nos dicen, bueno, tengo 5 donantes y yo sé que esos donantes, al menos 2 tienen la sangre que a mí, el tipo de sangre que a mí me interesa, que es lo positivo. Iré probando de uno en uno hasta que dé con el primero. ¿Ok? Entonces, ese es el experimento, pues, en pocas palabras. Fíjense que a veces el enunciado a lo mejor puede ser un poquito confuso, pero cuando uno lo adapta, lo ajusta a algún modelo de experimento aleatorio genérico, ¿verdad? Entonces ya uno puede de alguna forma establecer conexiones que te permiten modelar a una fórmula en particular o a un conjunto de fórmulas que te permitan hacer los cálculos, ¿ok? Los cálculos que necesitas. Sea la variable aleatoria Y, que representa el número de exámenes de sangre para identificar un individuo O positivo. Determine la función de masa de Y la función de distribución acumulativa de Y. Fíjense que entonces aquí ya tenemos el experimento aleatorio, la relación que establece el espacio que establece la relación entre el espacio muestral y el tipo de valor que va a adquirir la variable Y. ¿Ok? Y por supuesto, ya con esto ya podemos nosotros ya empezar a proceder a la deducción de la variable aleatoria. Como les había dicho en la clase pasada, la deducción de una variable aleatoria se basa simple y llanamente en deducir la función de masa y su función de distribución acumulativa, si la pido. Entonces, para ello, primero tenemos que analizar el experimento aleatorio como se hace en los ejercicios para el primer parcial de estadística, ¿verdad? Que simplemente, bueno, definir eventos.
Primero vamos a analizar los eventos. Y buscamos, en la definición de los eventos, tenemos que establecer algún criterio que nos permita establecer un conteo, el conteo asociado a los valores que va a tomar la variable aleatoria Y. Entonces, ¿qué representa Y? El número de exámenes para identificar un individuo positivo. ¿Cuántos exámenes? ¿Cuál es el número de exámenes? 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, en este caso serían los números naturales estrictamente sin el 0. El primer examen, el segundo examen, el tercer examen, hasta el cuarto examen. ¿Por qué la cuenta llega hasta 4? Porque a pesar de que son 5, el conteo es hasta que se detecte el primer individuo con o el tipo de sangre O positivo. Entonces, por supuesto, si tengo 5 pacientes, si de repente no se identifica en el primero, ni en la segunda muestra, ni en la tercera muestra, a juro se tiene que identificar en la cuarta. ¿Ok? Porque ya a partir de la cuarta ya sale el primer paciente, si no se detectó en las 3 primeras. ¿Sí? Entonces, por eso la variable I llega hasta 4. ¿Ok? Teniendo claro el conteo de I, entonces podemos ver los eventos. El donante en el iésimo, el donante es O positivo en el iésimo examen. ¿Ok? La letra B, bueno, se colocó, ¿ok? Pero también se puede utilizar el A complemento, que es básicamente lo mismo que representa esto. Es decir, que en el iésimo examen el donante no es A positivo, ¿ok? No es O positivo, perdón. Entonces, ya teniendo claro la definición de los eventos, procedemos entonces a hacer nuestro análisis. En esta siguiente lámina, el análisis se hizo tal cual como si fuese un ejercicio para el primer parcial. Se desarrolla un diagrama de árbol, ¿ok? Este tipo de diagrama de árbol, bueno, tienen que estar pendientes porque probablemente van a encontrar ejercicios de esa naturaleza, donde tienen que desarrollar diferentes diagramas de árbol, ¿ok? Fíjense que con esto, a pesar de que este tema no va para el primer parcial, igual hay contenidos que se repiten, ¿okay? Hay contenidos que de alguna forma se vuelven salen a la luz nuevamente, ¿ok? Y que se pueden aprovechar para que ustedes lo refresquen un poco lo que han venido estudiando en su preparación, pues, para este examen. Recuerden que el parcial es el sábado de la semana que viene, ¿ok? Entonces, tenemos, se hace, por supuesto, ¿qué representa esta primera ramificación o esta primera etapa del diagrama de árbol? La primera extracción de sangre, o sea, es decir, cuando se agarra el paciente y se le extrae la sangre al primer paciente. Existen dos posibles resultados. O el paciente es O positivo o no lo es. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, la probabilidad directamente es 2/5 o 3/5. 2/5 de que sea positivo porque ya sabemos que son dos los pacientes que tienen ese tipo de sangre. ¿Ok? Y la otra probabilidad es la probabilidad de complemento. Entonces, ¿vale la pena desarrollar la rama en la segunda etapa de ramificación a partir de esta primera rama? No, ya no tiene sentido porque lo que queremos nosotros es analizar la probabilidad de que se detecte el primer paciente con sangre O positivo, ¿ok? En las iésimas extracciones. Entonces, para ello tenemos que considerar el caso en que no se detectó en la primera, pero se detectó en la segunda, o no se detectó en la segunda, sino en la tercera y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos ahora, aquí ya se detectó el primer paciente, pero entonces ahora vamos a evaluar la posibilidad de que se detecte en el segundo. Ajá, si no se detectó en la primera extracción, vamos a hacerlo con la segunda extracción. Entonces, para ello, necesariamente tiene que haber ocurrido esto, que en la primera extracción no encontramos a un paciente con O positivo. Entonces se genera a partir de esta rama una segunda etapa de ramificación. En este caso, aquí la probabilidad condicional. Ya a partir de esta segunda ramificación, todas las probabilidades que se van a ir generando son probabilidades condicionales, condicionadas acá al evento a partir del cual se generan las ramificaciones correspondientes. Fíjense que en esta probabilidad o este evento está asociado a una probabilidad condicional en la cual se detecta el paciente con O positivo, dado que en la extracción anterior o el primer paciente no tenía ese tipo de sangre. ¿Ok? Aquí la probabilidad se calcula directamente. ¿Cómo? Tomando en cuenta la información del espacio muestral. Fíjense que antes habían 5, ahora son 4. ¿Cuántos pacientes con O positivo hay? Siguen habiendo 2. ¿Ok? Porque no se detectó en la experiencia anterior, en el experimento anterior, en la extracción anterior. El complemento de 2/4, nuevamente, 2/4, o lo que es lo mismo, un medio, ¿cierto?
Ok, entonces este sería el caso en que aquí se detectó en la primera y aquí se detectó en la segunda extracción. Ahora vámonos a la rama inferior para generar las nuevas probabilidades condicionales asociadas a que el paciente, el primer paciente con sangre O positivo, se detecte en la tercera extracción. Ok, entonces fíjense cómo se escribe esto. Esto que representa la probabilidad condicional de que se detecte el primer paciente con O positivo en la tercera extracción, ¿verdad? Dado que no se detectó ni en la primera ni en la segunda. ¿Ok? Y fíjense que se representa como la intersección de estos dos eventos. Vamos a analizar un poco esta intersección. ¿Qué representa esta intersección? Que esto es verdad y esto también es verdad. Si alguno de los dos llega a ser falso, entonces toda la expresión da como resultado falso por álgebra de conjuntos, que es la misma álgebra de eventos que nosotros aplicamos aquí en análisis básico de probabilidades. ¿Okay? Entonces, para que esto ocurra, dado esto, necesariamente ni en la primera ni en la segunda extracción se detectaron estos casos. ¿Ok? Bien, entonces, por supuesto, la probabilidad se deduce directamente, justamente contando el número de elementos que hay en el espacio muestral que queda ahorita. Si en la primera habían 5, después quedaron 4, ahora ¿cuántos pacientes quedan? 3. ¿Cuántos pacientes de esos 3 tienen sangre O positivo? 2. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del supuesto que no se detectó ni en la primera ni en la segunda. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice esto? En el caso, ¿ok? El caso complementario, pues bueno, simplemente es la unidad menos la probabilidad de este evento. Si esto es 2/3, el complemento es 1/3 directamente. Ok, entonces fíjense qué tenemos hasta ahora. La probabilidad de que se haya detectado el primer paciente con sangre O positivo en la primera extracción o en la primera muestra de sangre, o la probabilidad de que haya ocurrido en la segunda, o la probabilidad de que haya ocurrido en la tercera. Ahora veamos qué pasa. A partir de este momento ya vamos a llegar al caso en el que ya detectamos el primer paciente con sangre O positivo en la cuarta muestra, ¿ok? En la cuarta extracción. Eso sería a partir de cuál evento, de cuál rama, de la rama inferior. La rama inferior, fíjense que está asociada a que no se detectó el primer paciente con O positivo, dado que no se detectó ni en la primera ni en la segunda extracción. Entonces, fíjense que si nos movemos por esta rama, este es el caso en el que no se ha detectado en ninguna de las extracciones. Ya a partir de este punto, la siguiente ramificación va a ser una ramificación en la cual uno de los dos casos va a dar suceso seguro y el otro va a ser suceso imposible. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la probabilidad de que aquí, la probabilidad que va a surgir de aquí va a ser nuevamente una probabilidad condicional? Es la probabilidad de que se detecte el primer paciente con sangre O positivo, dado que no se detectó ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Y como es una doble intersección, porque tienen que ocurrir estos casos a juro. O sea, pues, la condición de una intersección es que tiene que dar todo verdadero. ¿Ok? Entonces, este sería el caso. Ahora, ¿de dónde sale este 1? Nuevamente, aquí en esta etapa, el espacio muestral está solamente integrado por cuántos pacientes. ¿Cuántos pacientes quedan? Quedan 2. Y los 2 pacientes son con sangre. O sea, por re o por fa, te va a dar probabilidad 1. La probabilidad de que no se detecte un paciente O positivo, dado que no se detectó en las 3 anteriores, da 0. ¿Por qué? Porque simplemente ya se agotaron todos los casos de pacientes que no tienen sangre O positivo. Y por eso, cuando uno calcula la probabilidad, te va a dar 0. ¿Okay? Bueno, y por complemento, pues fíjate que lo puedes analizar o por complemento, que es 1 menos 1, 0, o lo puedes analizar por separado, por simple conteo, por enumerando todos los casos que quedan. Ya todos los casos de Subilla se agotaron en las 3 anteriores. Aquí antes habían 3, luego habían 2, luego quedaba 1, ahora queda 0. ¿Ok? Esa es pues entonces la explicación de este diagrama. A ver, ¿qué dice aquí? Conforme se realiza un nuevo examen, se reduce el número de donantes. Los exámenes se realizan 1 a 1, es un muestreo de tamaño 1, hasta que se detecta el primer donante O positivo. Mientras no se detecte el primer donante O positivo, el número de donantes de otro tipo va reduciéndose en cada examen, de 3 a 2, a 1, a ninguno. Por lo tanto, los valores de Y, es decir,
corresponden a 1, 2, 3, 4, que son exactamente los mismos valores que habíamos definido para la variable iterativa I, que es la que controlaba justamente el número de exámenes, ¿ok? El orden o el examen en que se realizaba la toma de la muestra de sangre, ¿verdad? Entonces, Y realmente los valores de Y, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4. Y a continuación, entonces uno ya tiene que asociar cada uno de estos valores de Y, ¿ok? ¿Con qué cosa? Con probabilidades. Y la suma de esas probabilidades, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 1, porque ese es otro criterio importante al momento de uno deducir la función de masa. La suma de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma la variable Y, o la variable aleatoria en general, tiene que dar 1. Eso es importante que se compruebe. Entonces, bueno, aquí ya nosotros podemos plantear la notación de función de masa, que es f minúscula sub y, evaluado en 1, evaluado en 2, evaluado en 3 y evaluado en 4. ¿Cuál es la probabilidad de que se detecte el primer donante de sangre O positivo en la primera extracción? Directamente es 2/5. ¿Cuál es la probabilidad de que se detecte el primer donante de sangre de tipo O positivo en la segunda extracción? Eso es igual a ¿qué? A la probabilidad de que se detecte en la segunda extracción intersectado con que no se haya detectado en la primera. ¿Cómo calculamos esta intersección? Utilizando la fórmula de la probabilidad condicional despejada. ¿Despejando qué cosa? La probabilidad de la intersección. Si nosotros sabemos que esta es la probabilidad condicional calculada directamente, que es 2 entre 4, o mejor dicho, un medio, ¿verdad? Bueno, si nosotros sabemos que cuando multiplicamos esto por la probabilidad de B sub 1, nos va a dar exactamente qué cosa? La probabilidad de la intersección, que es justamente lo que se hizo aquí. 2/4 por 3/5 nos da 0.3. Por si acaso, si alguno de repente no tiene no se recuerda bien de esa fórmula, igual vale la pena refrescarlo porque eso va para, eso es materia del primer parcial. Se las pongo aquí a continuación. Vamos a ver cómo tengo el pulso el día de hoy. Ya, nosotros sabemos que la probabilidad de A sub 2, ¿verdad? Dado B sub I, o B sub 1, mejor dicho, es igual a ¿qué? A un cociente, donde en el numerador que va la probabilidad de la intersección de A sub 2, ¿verdad? Intersectado con B sub 1. Y abajo va la probabilidad, o va en el denominador, a la probabilidad directamente de ¿quién? ¿De cuál evento? Del mismo evento B sub 1. El evento condicionante. ¿Ok? El evento que está afectando el espacio muestral del evento de este evento condicional. ¿Ok? Por supuesto, ¿cuál es la probabilidad que a mí me interesa para poder evaluar f sub y en 2? Me interesa es la probabilidad de la intersección, correcto. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se hace? Se despeja, ¿ok? Este señor pasa para acá, multiplicando, ¿ok? Que fue justamente lo que se hizo aquí. Al hacer esto, nos da este resultado, ¿ok? Bien, con un análisis similar procedemos entonces a deducir el valor de la función de masa de Y evaluada en 3, ¿ok? Esa probabilidad, esa función de masa de Y evaluada en 3, ¿a qué equivale? A que el donante de sangre O positivo se detectó, el primero de ellos se detectó en la tercera extracción, ¿ok? Y que no se detectó ni en la primera ni en la segunda. Entonces, esta doble intersección que tenemos aquí. ¿Cómo evaluamos esta probabilidad? Bien sencillo. Esta probabilidad está asociada a esta probabilidad condicional que está aquí, ¿verdad? ¿A qué es igual esta probabilidad condicional? Vamos a limpiar todo este basurero que tengo aquí pintado y vamos a volver a pintar nuevamente. Si nosotros aplicamos la fórmula de la probabilidad condicional, ¿verdad? Probabilidad condicional
de A sub 3 dado la intersección de B sub 1 intersectado con B sub 2. ¿Ok? ¿A qué es igual eso? Eso es igual aquí en el numerador, ¿qué es lo que va a ir? La intersección de A sub 3, o mejor dicho, la probabilidad de la intersección de A sub 3, ¿verdad? Intersectado con B sub 1. Fíjense que no hace falta, aquí sería redundante colocar el paréntesis, ¿ok? Y B sub 2. ¿Y qué va en el denominador? La probabilidad de, a ver, de B sub 1 con B sub 2, ¿ok? De la intersección de B sub 1 con B sub 2, ¿cierto? Estoy aplicando directamente la fórmula de probabilidad condicional. De esta fórmula, ¿qué se tiene conocimiento y qué no? ¿Qué es lo que es incógnita aquí? La incógnita viene siendo justamente la probabilidad de la intersección de estos tres eventos, que es justamente la que yo necesito asignar a la variable aleatoria 3, ¿ok? De y igual 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ¿tengo información de esta probabilidad condicional? Sí, es esta que está aquí, que se dedujo directamente. ¿A partir de qué cosa? De los elementos restantes en ese espacio muestral. ¿Ok? Los elementos que van restando aquí o que van quedando aquí rezagados después de dos extracciones previas, ¿cierto? Da 2/3. Tengo conocimiento de esta probabilidad condicional B sub 1 dado B sub 2, B sub 1 intersectado con B sub 2. Veamos, esa probabilidad de dónde saldría. Es la intersección de quién, de B sub 1 con B sub 2, ¿verdad? Entonces, esto, fíjense que sería quién, sería agarrar y trabajar. Tenemos la información de B2 dado B1, ¿ok? Y tenemos la probabilidad de B1 que está aquí. Para nosotros saber esta probabilidad, simplemente planteamos esto. La probabilidad condicional de B sub 2 dado B sub 1, ¿verdad? A que es igual a la probabilidad de la intersección de B2 con B1, ¿verdad? Dividido entre la probabilidad de B sub 1. ¿Lo ven? Entonces fíjense que ya yo tengo esta información. B sub 1, ¿quién es? 3/5. ¿Y quién es la probabilidad condicional de B sub 2 dado B sub 1? 2/4 o 1/2. Cuando yo multiplico estas dos probabilidades, ¿verdad? Me da ¿qué cosa? La probabilidad de B sub 2 intersectado con B sub 1, que es justamente la que yo después necesito despejar en esta ecuación para acá. Si se fijan bien, este 2/3 que está aquí, ¿a quién corresponde? Corresponde a esta probabilidad. Y la probabilidad que tenemos aquí restante, ¿verdad? ¿Quién viene siendo este 3/5 y quién viene siendo este 2/4? Este 3/5 viene siendo esta probabilidad y este 2/4, o dicho de otro modo, este 1/2 que tenemos aquí, corresponde justamente al cálculo de la probabilidad de intersección de B sub 1 con B sub 2, que se deduce de esta fórmula a su vez. Al ya tener ya identificado todos los valores que necesitamos en nuestro cálculo, bueno, procedemos a ejecutar las operaciones y nos da como resultado 0,2. ¿Ok? Chévere. Entonces ya con eso ya tenemos la función de masa evaluada en 3. Ahora nos falta simplemente la función de masa evaluada en 4. Podemos hacer dos cosas. Podemos agarrar y tirarnos una aproximación salvaje aquí. Simplemente sumamos todo esto y se lo restamos a la unidad y ya nos da automáticamente el valor 1, para así asegurarnos de qué cosa, de que ya todas las probabilidades, ya tenemos todas las probabilidades de cada uno de los valores de la variable aleatoria y, ¿verdad? Pero bueno, no seamos tan directos, pues más bien vamos a asegurarnos, vamos a hacer este cálculo completo paso a paso para ver qué nos da. Aquí hay como algo en el chat. Déjenme limpiar. Vamos a ver qué nos están preguntando por el chat primero.
Ajá, Andrés Serrano dice, es como el recorrido o camino que se toma para obtener la probabilidad, se puede ver así. Bueno, sí, es que fíjate que de alguna forma estamos trabajando no con el recorrido, o sea, bueno, hay que ver a qué llamas tu recorrido, ¿ok? Lo que se está viendo es que la probabilidad de que la variable aleatoria y tome el valor 1, o tome el valor 2, o tome el valor 3, o tome el valor 4, está asociado a qué? A la ocurrencia de ciertos eventos, ¿ok? Para que la variable aleatoria y tome el valor 1, quiere decir que está ocurriendo el evento A sub 1, que de acuerdo a cómo se definió, el evento A sub 1 es que se detectó el primer donante O positivo en la primera muestra. ¿Ok? Entonces se agarró el primer paciente y se le sacó sangre a ese primer paciente y ahí se detectó que era O positivo. Chévere. ¿Qué representa la variable aleatoria y? Igual cuando y vale 2, cuando y es igual a 2. Cuando y es igual a 2, significa que está asociado a qué evento. A un evento en el que se intersectan los eventos A sub 2 con B sub 1, siendo A sub 2 el evento de que se detectó el donante de sangre en la segunda extracción, ¿okay? El donante O positivo, y que no se detectó en la primera, ¿ok? Porque si uno ve que se detecta que se detectó un paciente por separado, no te estás fijando si se detectó en la anterior. Entonces, a juro, tienes que intersectarnos con el evento complementario del caso anterior. ¿Ok? Es decir, con que no se detectó. Este B sub 1 sería equivalente a que uno escribiese A sub 1 complemento. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que ocurra este evento es la probabilidad que se le va a asignar a la función de masa de Y evaluada en Y igual 2. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Para evaluar o para saber cuál es la probabilidad de que la variable Y tome el valor 3, eso primero hay que saber, ajá, a qué evento está asociado el valor Y igual a 3. Está asociado al evento de que se detectó el paciente o el donante de sangre O positivo en la tercera muestra, es decir, se agarró al tercer paciente, se le sacó la sangre, se puso en el microscopio, hasta da positivo. Este es el primero. Pero eso, para que eso sea así, si tú tomas en cuenta solo esta probabilidad, no estás contemplando si se detectó o no en la primera o en la segunda. Como a mí me interesa, de acuerdo con lo que se definió en el enunciado de este problema, que es la posibilidad de conseguir el primero, ¿ok? En extracciones, tengo que intersectar este evento con el evento de que no se detectó el donante de O positivo en la primera, ni tampoco en la segunda. Por eso es que se plantean estas intersecciones. Pero como estas probabilidades de intersecciones nosotros no las podemos conocer a priori, solo podemos conocer las probabilidades condicionales, ¿ok? Por muestreo simple, ¿verdad? En cada una de las etapas de este diagrama de árbol. Entonces, bueno, tenemos que recurrir a la fórmula de la probabilidad condicional para hacer qué cosa? Para despejar de ella la probabilidad asociada a la intersección de los eventos involucrados en esa probabilidad condicional. ¿Ok? Entonces, bueno, así es, esa es la razón por la cual se hacen todos estos cálculos. Ahorita vamos a hacer un análisis similar, pero para poder deducir la probabilidad de que la variable y tome el valor 4. Bueno, voy a limpiar estos garabatos que están aquí y continuamos. Entonces, la probabilidad, o mejor dicho, el valor de la función de masa y, f sub y, cuando y vale 4, va a ser igual a qué? A la probabilidad de cuáles eventos, del evento de que se detecta un paciente O positivo en la cuarta extracción, ¿ok? Y no se detectó en la primera, en la segunda, ni en la tercera. Es decir, la intersección de estos cuatro eventos. Estos cuatro eventos tienen que ser verdad a juro, por eso es que se utiliza el operador de intersección, esta triple intersección que tenemos aquí. Ok, entonces, ¿cómo calculamos esta probabilidad? ¿Tenemos esta probabilidad directamente en nuestro diagrama de árbol? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos acá? Tenemos esta información. Tenemos la probabilidad condicional, la probabilidad de A sub 4, dado que no se detectó B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Okay? O dado que ocurrieron los eventos B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Okay? Vuelvo y repito, B sub 1 es equivalente a qué cosa? A 1 complemento, B sub 2 es
A2 complemento o complemento de A2 y B sub 3 es el mismo A3 complemento. ¿Ok? O sea que, bueno, por cuestiones, limitaciones que había con el editor de texto del PowerPoint, bueno, no tenía a la mano el barrita, el símbolo de la barrita, entonces se definió fue este B sub Q. Bueno, con el paso de los meses aprendí, descubrí cuál es el truco para esto, o sea, hay una forma, pero bueno, vamos a ver si de repente para el próximo semestre cambio estos B sub I por A complemento y así queda como un poco más sintético. Porque vuelvo y repito, yo les aconsejo que trabajen siempre con la probabilidad, con la notación complemento para poder ahorrarse letras del abecedario. Van a haber ejercicios de probabilidades, ¿ok? Y probabilidades condicionales que de repente se les van a agotar las letras con mucha rapidez. ¿Okay? Bien, entonces, tenemos esta información, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí? Necesitamos la probabilidad condicional. Tenemos esta probabilidad, pero entonces, ajá, vamos a escribirla en algún lado. Vamos a escribir esta probabilidad. Probabilidad del evento A sub 4 dado la triple intersección B sub 1 intersectado con B sub 2 intersectado con B sub 3. ¿A qué es igual eso? Ponemos un cociente y en el numerador que va la probabilidad de la triple intersección esta que tenemos aquí, que es la que a nosotros nos interesa despejar, para después asignársela a la función de masa de y evaluada en y igual 4. Entonces esto sería A sub 4 intersectado con B sub 1 intersectado a la vez con B sub 2 intersectado a la vez con B sub 3. ¿Correcto? Y esto, esto es el numerador. En el denominador, ¿qué iría? En el denominador iría la probabilidad de ¿quién? De B sub 1 intersectado con B sub 2 intersectado con B sub 3, ¿cierto? B sub 1 intersectado con B sub 2 intersectado con B sub 3. ¿Tenemos esta probabilidad? Sí. ¿Vale cuánto? Vale 1. ¿Tenemos esta probabilidad? Todavía no. Pero tenemos forma de poder hallarla. Veamos. Esta probabilidad la podemos calcular a partir de quién? De esta información y de esta información que está acá. ¿Okay? ¿Cómo sería eso? Si nosotros evaluamos B sub 3 dado B sub 1 interceptado con B sub 2, esta probabilidad que está aquí es igual a ¿quién? Es igual a la probabilidad de B sub 1 intersectado con B sub 2 intersectado con B sub 3, ¿verdad? Si nosotros agarramos y despejamos, ¿ok? Esta probabilidad de intersección que está aquí, creo que me estoy quedando ya sin espacio. Ajá. Ya cuando me quedo sin espacio, entonces la cosa se complica un poco aquí con la lámina. Ok. Vamos a pintarlo con más paciencia. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. Porque entonces empiezo yo a escribir, hablo mucho y se me va entonces el tiempo y me bota el zoom. B sub 3, vamos a pintarlo así en orden. Intersectado con B sub 1. O la intersección de B sub 1 con B sub 2, ¿verdad? Esto aquí es igual a esta triple intersección B sub 3 intersectado con B sub 2 intersectado con B sub 1, que es justamente esta probabilidad que necesito para poder terminar de hallar la probabilidad de esta cuádruple intersección que tenemos acá.
dividido entre la probabilidad de la doble intersección que tenemos aquí. B sub 1 con B sub 2. Si ustedes recuerdan bien, esta probabilidad nosotros ya la hallamos, ¿cierto? ¿Cuál era esta probabilidad? Era la probabilidad que se halló en este apartado que está aquí, ¿correcto? Entonces esta probabilidad nosotros la rescatamos, ¿verdad? Esto sería, ¿esto cuánto es que era que daba? Esto daba 3/5 por 2 por 1/2. 3/5 por 1/2. Bueno, esto va a dar simplemente 3 décimas, o 0,3, 3 sobre 10. Esto es 3 sobre 10. Esta probabilidad condicional ya la conocemos. ¿Cuánto es que da esa probabilidad condicional? Esa probabilidad la teníamos por acá, que era 1/3, ¿no? Entonces, 1/3, si esto es 3 sobre 10 por 1/3, los 3 se cancelan y queda 1 sobre 10. ¿Ok? ¿Eso que viene siendo entonces? ¿La probabilidad de quién? De esta triple intersección. Esta triple intersección. Cuando multiplicamos ese 1/10 por 1, que es la probabilidad de aquí, ¿cuánto nos va a dar esta probabilidad entonces? 1 sobre 10 por 1 nos da nuevamente 1 sobre 10. O lo que es lo mismo, lo que vemos aquí abajo. ¿Cuánto es 1 sobre 10? 0,1. ¿Se entendió entonces cómo es el trabajo entonces para poder deducir las probabilidades asociadas a cada valor de una variable aleatoria? Queda menos de un minuto, en cualquier momento nos va a botar el Zoom. ¿Ok? Vamos a dejar la videoconferencia aquí, pasamos a la siguiente sesión rapidito antes de que nos vote y continuamos reflexionando un poco sobre lo visto hasta ahora. ¿Ok?